Cuando he estado rejugando Undertale estos días, me he quedado loco al darme cuenta de algo que había tenido delante todo este tiempo y no he querido ver. La verdad es que he tenido que hacer este vídeo para que todos lo veáis. Porque es que esto, una vez que lo entiendes, no puedes volver a jugar a este juego de la misma manera. No creo que sea una teoría rara sacada de foros, ni siquiera una interpretación rebuscada. Es algo que el juego lleva años enseñándote en cada diálogo, en cada combate y en cada pantalla de carga. Pero nunca te obliga a aceptarlo hasta que es demasiado tarde. Me he dado cuenta de que tú y yo tenemos la misma historia que Flowey. Él no es un villano que habita en el código del juego. Es un reflejo de lo que te pasaría a ti si tuvieses el poder de resetear la realidad. Él es el jugador que quedó atrapado dentro y tú eres Flowey externo. Lo más incómodo de todo esto es que no empiezas siendo como él, pero poco a poco te conviertes. Al principio juegas con miedo, con cuidado, intentas salvar a todos, pero el poder de volver atrás, de borrar tus errores, te va comiendo por dentro. Flowey es lo que le ocurre a una conciencia cuando la curiosidad infinita termina por devorar la empatía, cuando todo deja de tener peso, cuando ya no juegas para vivir la historia, sino para ver hasta dónde puedes romperla. Hoy puedes elegir ser mejor que él, pero solo si entiendes cómo el juego te ha estado manipulando desde el minuto 1. Todo empieza con un acto que parece inocente, el simple hecho de ponerle un nombre a tu personaje, al humano caído. Es una acción automática, lo haces sin pensar, como lo has hecho en otros juegos. Por ejemplo, Final Fantasy o Zelda. La mayoría de los RPGs te piden un nombre para tu avatar, para el personaje que vas a controlar. Pero aquí no estás nombrando a Frisk, estás invocando a Chara. Chara no es simplemente un personaje secreto o un fantasma malvado. Chara es la personificación de tu deseo de progresión. Es esa voz silenciosa que te empuja a seguir aunque ya no tenga sentido, solo por ver cómo suben los números. Chara representa ese impulso humano de agotar todas las posibilidades del software, de ganar a cualquier precio. Y aquí está el truco. El juego nunca te dice esto directamente, te deja convivir con esta mentira el tiempo suficiente como para que la interiorices. Al escribir tu nombre real, has vinculado tu alma a este demonio de datos. Has firmado una responsabilidad que no puedes delegar en un avatar. Por eso el sistema protege los nombres de los demás personajes. Por ejemplo, mira lo que pasa si te intentas poner el nombre de Toriel. Toriel, antes incluso de empezar, ya te está tratando como alguien que necesita ser guiado, no como alguien que puede usurpar su identidad. Pero Sans, por ejemplo, mira lo que te dice. No se molesta en explicarte nada, porque él sabe a nivel metafísico lo que estás intentando hacer al jugar con el nombre del archivo. Y si invocas a Gaster, el juego literalmente se rompe, como si hubieses tocado algo que no debería existir en esta realidad. A lo largo del juego el mensaje es contundente: mantente determinado. Es motivador, suena heroico, pero en la ingeniería de Undertale, la determinación es algo mucho más incómodo. La determinación es el nombre que el juego le da a tu capacidad de rechazar la realidad. Es, literalmente, el botón de reset disfrazado de narrativa. En el código del subsuelo, la determinación es una sustancia física que permite a las almas humanas persistir después de la muerte, pero para ti es la excusa perfecta para no aceptar las consecuencias. Guardar la partida no es pausar, es acumular poder sobre el tiempo. Es convertir cada error en algo reversible. Cada vez que reseteas porque algo no te ha gustado, estás haciendo exactamente lo que hizo Flowey. Estás diciendo: esta versión del mundo no me sirve, voy a probar otra. Estás tratando el tiempo de los demás como un recurso personal. Con el tiempo de los demás me refiero al de los personajes, ¿eh? ¿Y cómo consigue Toby Fox que nos duela tanto hacer daño a un montón de píxeles? Pues aquí es donde entra la cláusula cognitiva. La cláusula cognitiva es un mecanismo psicológico. Mira, te pongo un ejemplo simple. Solo pensad en el diseño de los personajes, en el mapa. Cuando tú vas andando por ahí, los personajes son extremadamente simples. Apenas unos puntos para los ojos y una silueta básica. Pero esto no es por falta de presupuesto. Es una herramienta. Cuanto más simple es un diseño, más fácil es proyectarnos en él. Como cuando lees un libro. Menos detalles significa más espacios para que tú pongas de tu parte. El juego no te da el personaje completo, te da la semilla. Tú le pones la voz a Papyrus en tu cabeza. Tú decides cómo suena Sans. Tú imaginas el calor que desprende Toriel. Tú construyes su humanidad con tus propios recuerdos. Y por eso, cuando les haces daño, no sientes que estás rompiendo un programa. Sientes que estás rompiendo algo tuyo, una creación que tú mismo has terminado de esculpir en tu mente. Pero Toby Fox guarda un as bajo la manga: la resolución visual. En el mapa, como te he dicho, son iconos abstractos, pero en combate hay definición,
Hay expresión, hay vulnerabilidad. Es un zoom emocional. De repente ves caras, ves dolor, ves cansancio, ves consecuencias. Y el juego lo hace justo en el momento en el que tienes que tomar las decisiones más difíciles. Muchos acaban con Toriel por accidente porque vienen de otros juegos donde luchar es la única opción. Creen que la están debilitando y cuando muere no es una animación genérica, es un golpe de realidad. Entonces haces lo inevitable, cargas partida. Pero a ver, que tampoco todo es trauma, ¿vale? Que está Sans o Papyrus, que probablemente te pida el Instagram después de intentar capturarte. Y esa vitalidad que desprenden estos dos personajes no es exclusiva del reparto principal, se filtra hasta el último rincón del código. Mira ese pajarito que te ayuda a cruzar un charco insignificante con una música digna de salvar al universo. Y es que en Undertale no recorres un mapa, habitas un vecindario, un lugar donde el carisma no se limita a los diálogos. Y toda esta pasarela de moda en realidad es el desfile que Toby Fox organiza para mostrarte el carácter de sus personajes a través de sus mecánicas. Es un desfile de personajes donde el combate deja de ser una amenaza para convertirse en una exhibición. En otros juegos, la interfaz es un menú. Aquí es el lenguaje. Fight no es atacar, es decidir hacer daño. Mercy no es perdonar, es decidir no hacerlo. Y Act es intentar entender. El combate no es un sistema, es una conversación. Y como en cualquier conversación, lo que eliges decir dice más de ti que del otro. Cada patrón de ataque es una personalidad convertida en sistema. Papyrus, por ejemplo, no puede acabar contigo. Si tu vida llega a 1, te captura. Sus ataques de huesos azules te piden que te quedes quieto, que confíes. No sabe odiar. Undine, por ejemplo, te vuelve verde, te quita la movilidad y te da un escudo. Te obliga a enfrentarte a sus lanzas de cara. No acepta la cobardía de huir, quiere un duelo de honor. Asgore, por ejemplo, rompe el botón de Mercy porque él cree que no merece ser perdonado, pero sus ataques se ralentizan si tienes poca vida. Cada uno lucha como vive. Pero entonces todo se rompe. Flowey abandona el pixel art, abandona las reglas, abandona la coherencia. Entra de lleno en el valle inquietante. Aquí, la clausura cognitiva que te acabo de explicar se pierde por completo. Ya no puedes proyectar nada sobre Flowey porque ya no hay huecos que rellenar. Es demasiado real, demasiado invasivo. Fotos de ojos reales, carne mecánica, saturación de colores. Flowey ya no es un personaje con el que puedas empatizar. Es un sistema que te está mirando desde fuera de la pantalla. Te muestra en lo que te conviertes cuando dejas de ver personas y empiezas a ver solo cosas con las que experimentar. Y aquí está el verdadero horror. Alphys es alguien que quiso arreglar algo y lo empeoró. Intentó usar la determinación para salvar vidas sin entender las reglas del alma de los monstruos y creó los amalgamas, formas que no deberían existir, dolor que no puede morir, errores escondidos en un sótano para no tener que mirarlo a la cara. Alphys no resetea, Alphys se esconde y mientras ella sufre en silencio, tú borras. Tú reseteas la partida. Tú usas tu poder para no tener que ver tus propios amalgamas. Sans no lucha contra Frisk, lucha contra ti, usa la gravedad, es el peso de todo lo que hiciste, incluso de lo que intentaste borrar cargando el archivo de guardado. Por eso él rompe las reglas, esquiva golpes, ataca en los menús, se burla de tu capacidad de volver, porque sabe que tú eres el verdadero monstruo, una entidad divina que se ha aburrido de ser buena. Al final lo entiendes, no estabas jugando, estabas decidiendo. La verdadera determinación no es avanzar hasta ver el final de la ruta genocida. La verdadera determinación es parar. Es saber que puedes volver y decidir no hacerlo. Demuéstrate que no eres como Flowey. Demuéstrate que puedes dejar de mirar, porque la determinación no es avanzar, es decidir que no quieres olvidar y a quién no quieres traicionar. Solo déjalos ir. Espera un momento, no saltes el vídeo. A ver, que te vengo a contar un poco sobre mí. A ver, pero déjame un momento que me siente. A ver, tampoco va a ser demasiado largo, ¿vale? A ver, no tenía pensado hacer ningún tipo de vídeo de este estilo. Bueno, justo me está dando ahora el sol en la cara, macho. Por lo que veo, el vídeo de Zelda os moló mucho esa dinámica. No sé si es porque fue de Zelda y es súper mainstream, súper famoso o lo que sea, pero bueno, también tenéis el de Sifu, que fue mi primer experimento en el canal, y el de Death Stranding, que es un vídeo súper cortito y creo que está guay. Ahora el de Undertale ya me diréis si os ha gustado o no. También estoy preparando un documental sobre Rockstar. Me estoy jugando ahora mismo el GTA 3 y tengo pensado jugarme todos los GTAs en 3D, así famosetes, y hacer un documental para cuando salga el GTA. Así que si queréis que haga directos analizándolo o algo así mientras lo juego,
también podría hacerlo, que también he hecho muchos directos antes, en pandemia y tal, pero esos están en mi canal de Twitch, ocultos. También estoy muy activo en las publicaciones de YouTube. El mural este que hay ahí en mi perfil, bueno, no sé ni por dónde está. La verdad es que lo he descubierto cuando he empezado a hacer mis vídeos. Y ahí podéis estar viendo un poco más lo que hago. Intento subir uno a la semana, que me mola mucho que me comentéis, como en el vídeo de Zelda, que en los anteriores no ha habido muchos comentarios, también no superan las 600 visitas. Mis análisis están hechos a partir de las impresiones que me da un juego, que no lo toméis en serio, solo intento dar mi punto de vista. Si lo compartís está genial, pero si no, no os pongáis a la defensiva, que he visto algunos comentarios en el de Zelda que se han puesto muy tensos. A ver, también tengo pensado subir shorts este año, no sé cuándo empezar a subirlos, pero sé que este año voy a empezar a crear contenido en vertical. No sé de qué tipo, pero sé que va a estar orientado a videojuegos. Y bueno, que eso, que si os suscribís está genial, un like también, sobre todo los comentarios es lo que más me mola, y que compartáis el vídeo. Y nada, si tenéis idea para siguientes vídeos, que a mí se me van a acabar seguro, os leo, ¿vale?